El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la concurrida calle del centro mientras Lily Chen, de 16 años, se apretaba la chaqueta desgastada sobre su delgada figura. Se sentó en los fríos escalones de cemento de la estación de metro, observando a cientos de personas pasar corriendo junto a ella como si fuera invisible. La mayoría evitaba el contacto visual. Algunos dejaban monedas sueltas en la pequeña taza a sus pies, pero nadie se detenía a verla. 8 meses. Ese era el tiempo que llevaba viviendo en estas calles. 8 meses desde que salió del sistema de acogida, sin ningún sitio a donde ir y sin nadie a quien le importara. La trabajadora social le había dado una lista de albergues y un billete de autobús. Luego le deseó buena suerte. Eso se suponía que lo resolvería todo. Lily metió la mano en su mochila y sacó con cuidado su posesión más preciada. Un pequeño teclado electrónico que había encontrado hacía 3 semanas detrás de la tienda de música Morrison. El dueño lo había tirado a la basura porque varias teclas estaban rotas y tenía manchas de café en el lateral. Pero para Lily, era perfecto. Las teclas restantes seguían funcionando, y eso era todo lo que necesitaba. Pasó los dedos suavemente por las teclas sin presionarlas, sintiendo la familiar textura suave que siempre calmaba sus pensamientos desbocados. La música había sido su escape desde que tenía memoria. Incluso en los peores hogares de acogida, incluso cuando tenía hambre o miedo, siempre podía encontrar un piano en algún lugar y perderse en las melodías que vivían en su cabeza. La gente del almuerzo comenzaba a congregarse en la calle. Los oficinistas, con sus trajes impecables, caminaban rápidamente hacia los restaurantes y cafés que bordeaban la manzana. Sus zapatos repiqueteaban contra el pavimento a un ritmo que le recordó a Lily una pieza de piano de ritmo rápido que conocía. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por haber estado sentada en los duros escalones durante horas. Tenía el estómago vacío desde la tarde anterior, y el mareo empeoraba. Sabía que tenía que hacer algo pronto, o se desplomaría allí mismo en la acera. El café de Tony estaba en la esquina, con las ventanas empañadas por el calor del interior. A través del cristal, Lily veía a la gente riendo y comiendo comida caliente mientras sonaba música suave de fondo. Había pasado por delante de ese lugar decenas de veces, siempre con ganas de entrar, pero nunca con el valor de pedir ayuda. Sin embargo, hoy se sentía diferente. Quizás era el hambre la que la desesperaba. O quizás era el pequeño teclado que tenía en las manos lo que le daba esperanza. Respiró hondo y empujó la pesada puerta de cristal. El aire cálido le golpeó la cara de inmediato, con el olor a pan recién hecho y café que le hacía rugir el estómago. La cafetería estaba abarrotada de gente que almorzaba, empresarios consultando sus teléfonos mientras comían, universitarios estudiando con sus portátiles, parejas de ancianos compartiendo postres y conversando tranquilamente. Detrás del mostrador había un hombre de unos 50 años, de pelo canoso y mirada amable. En su etiqueta decía, Tony, el propietario. Se movía rápidamente entre la caja registradora y la máquina de café, dando órdenes al personal de cocina en la parte de atrás. Lily se acercó lentamente al mostrador, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírla. Varios clientes de la fila se giraron para ver su ropa sucia y su cabello desordenado. Oyó a alguien susurrar, ¿qué hace esa chica sin hogar aquí? Cuando Tony la vio allí, detuvo su trabajo y se acercó a donde esperaba. Su expresión era neutral, pero no cruel. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una voz que sugería que ya había lidiado con esa situación. Lily tenía la boca seca como el algodón. Había practicado este momento en su cabeza cientos de veces, pero ahora que estaba allí, las palabras parecían atascarse en su garganta. Me preguntaba, comenzó en voz baja, si tal vez pudiera tocar el piano para comer algo. La pregunta quedó en el aire por un momento. Entonces, alguien detrás de ella se echó a reír. Un hombre con un traje caro negó con la cabeza y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Oh, por favor, otra de estas estafas no. De repente, estará pidiendo dinero para el viaje de autobús a casa.
Una mujer cercana se unió a las risas. Cariño, no parece que hayas visto nunca una escuela de música por dentro, y mucho menos sepas tocar el piano. Más gente empezó a reírse entre dientes y a hacer comentarios. Lily sintió que la cara le ardía de vergüenza, pero se obligó a enderezarse y mirar a Tony a los ojos. «De verdad que sé tocar», dijo, con la voz más fuerte ahora, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «No intento engañar a nadie. Solo necesito algo de comer». Tony miró a su alrededor, a su restaurante abarrotado. Luego volvió a mirar a Lily. En el rincón más alejado había un viejo piano vertical que había estado allí desde que abrió el café hacía 15 años. Estaba polvoriento y no lo habían afinado en al menos 2 años. La mayoría de sus clientes ya ni siquiera lo notaban. Suspiró y señaló hacia la esquina. «Mira, chico, te diré algo. ¿Ves ese piano de ahí? Si realmente puedes tocar algo que no suene a ruido, te conseguiré un sándwich. Pero sí. Solo me estás haciendo perder el tiempo durante la hora punta del almuerzo. Tienes que irte». «¿Trato hecho?» Lily asintió rápidamente, apretando con más fuerza su pequeño teclado. «Gracias. Muchas gracias». Se abrió paso a través de la abarrotada cafetería hacia el piano, consciente de que la mayoría de los clientes la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el enfado. Oyó a alguien decir: «Esto debería ser entretenido», seguido de más risas silenciosas. La banqueta del piano estaba cubierta de polvo, y cuando Lily se sentó, crujió con fuerza. Colocó su pequeño teclado en la mesa junto al piano y levantó la tapa que cubría las teclas. Las teclas blancas y negras estaban amarillentas por el tiempo, y podía ver partículas de polvo flotando a su alrededor. Presionó suavemente el do central, y el sonido que salió fue definitivamente plano. El piano estaba muy desafinado, tal como Tony le había advertido. Pero Lily había tocado pianos desafinados antes. De hecho, había tocado pianos en mucho peor estado que este. Lo que los clientes, entre risas, no sabían era que Lily Chen tocaba el piano desde los 4 años. Tenía oído absoluto, lo que significaba que podía oír exactamente cuán desafinada estaba cada tecla y ajustar su interpretación según fuera necesario. Había ganado 3 concursos estatales antes de que su vida se derrumbara, y había sido aceptada en la escuela de música más prestigiosa del estado antes de que todo cambiara. Pero eso fue antes del accidente, antes de los hogares de acogida, antes de la calle. Lily cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran su lugar en las teclas. Pensó en toda la hermosa música que vivía en su corazón, todas las melodías que la habían acompañado en las noches más solitarias. Pensó en la primera vez que escuchó el ballet número 1 de Chopin y en cómo la hizo llorar de lo hermoso que era. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas eran suaves y delicadas como gotas de lluvia en un estanque tranquilo. Aunque el piano estaba desafinado, algo mágico sucedió. La melodía parecía flotar sobre el sonido imperfecto del viejo instrumento. Y de repente, las teclas rotas y las notas graves dejaron de importar. Las risas en la cafetería cesaron de inmediato. Los dedos de Lily se movían sobre las teclas con una gracia y precisión que parecían imposibles para alguien tan joven y con tantas dificultades. Tocaba de memoria, balanceándose ligeramente con la música, como si ella y el piano mantuvieran una conversación que solo ellos podían entender. La pieza que había elegido era compleja y emotiva, llena de cambios repentinos, desde suaves y dulces hasta potentes y dramáticos. Su mano izquierda proporcionaba una base firme, mientras que la derecha danzaba sobre las teclas más agudas, creando melodías que parecían contar una historia sin palabras. Una a una, las conversaciones en la cafetería se fueron apagando. Los tenedores dejaron de moverse. Las tazas de café se depositaron suavemente sobre las mesas. Incluso el personal de la cocina había dejado de trabajar para escuchar. Tony estaba de pie detrás del mostrador con la boca entreabierta, olvidándose por completo de los pedidos que debía atender. Había sido dueño de esta cafetería durante 15 años y nunca había escuchado algo así.
El hombre de negocios que se había reído de Lily ahora la miraba con los ojos muy abiertos, con su costoso almuerzo olvidado en la mesa frente a él. La mujer que había hecho el comentario sobre la escuela de música tenía lágrimas en los ojos. Mientras Lily seguía tocando, la música pareció transformar por completo la atmósfera del café. El viejo piano desafinado sonaba como un piano de cola. El restaurante, abarrotado y ruidoso, parecía una íntima sala de conciertos, y la sucia chica sin hogar al piano se reveló como algo mucho más extraordinario. La pieza alcanzó un clímax poderoso. Con ambas manos moviéndose rápidamente sobre las teclas en una cascada de notas que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Luego gradualmente se volvió suave y delicada de nuevo, como si la música se estuviera despidiendo. Cuando la última nota se desvaneció, el café quedó en completo silencio. Durante un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. Simplemente se quedaron sentados tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. Empezó lentamente, solo una persona, luego otra. En cuestión de segundos, todo el café estalló en aplausos. La gente se puso de pie, secándose las lágrimas, gritando «¡Bravo!». Y sorprendentemente, Lily abrió los ojos y miró a su alrededor sorprendida. Había estado tan absorta en la música que había olvidado dónde estaba. Los rostros que la miraban ya no estaban llenos de burla ni sospecha. En cambio, vio asombro, respeto y algo parecido al asombro. Tony se acercó al piano, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó en voz baja. «Toco desde pequeña», respondió Lily, con una voz apenas por encima de un susurro. Estaba abrumada por la reacción y no sabía qué hacer. «Fue increíble», dijo el empresario, que antes se había reído de ella. Se acercó al piano con una expresión de genuina vergüenza. «Te debo una disculpa». «Yo sí». Jessica Park había tenido el peor día de su vida. Su entrevista de trabajo esa mañana había sido un desastre. Le habían puesto una multa de aparcamiento y había derramado café sobre su mejor blusa. Lo único que quería era comer algo rápido en la cafetería de Tony y quizás revisar su teléfono para distraerse de sus problemas. Estaba sentada en la mesa de la esquina, comiendo su sándwich sin pensar mientras revisaba las redes sociales. Cuando entró la chica sin hogar, Jessica apenas levantó la vista al principio. Estaba acostumbrada a ver gente de la calle por el centro y, como la mayoría de los habitantes de la ciudad, había aprendido a ignorarlos. Pero cuando la chica le preguntó si podía tocar el piano a cambio de comida, algo hizo que Jessica prestara atención. Tal vez fue la forma en que la voz de la chica temblaba de nerviosismo, pero también tenía un dejo de genuina esperanza. O tal vez fue como se aferraba a ese pequeño teclado roto como si fuera su tesoro más preciado. Cuando los demás clientes empezaron a reír y a hacer comentarios crueles, Jessica se sintió incómoda, pero no dijo nada. Se lo dijo a sí misma. No era asunto suyo. Tenía sus propios problemas de los que preocuparse. Entonces la chica se sentó ante ese viejo piano y empezó a tocar. Jessica había tomado clases de piano de niña, así que sabía lo suficiente de música como para reconocer el verdadero talento al oírlo. Pero no era solo talento. Era algo extraordinario. La melodía que llenaba el café era tan hermosa y evocadora que Jessica se olvidó por completo de su terrible día. Olvidó su entrevista fallida, sus facturas crecientes y su incertidumbre sobre el futuro. Sin pensarlo mucho, Jessica sacó su teléfono y empezó a grabar. No planeaba publicarlo en ningún sitio ni hacer nada con el video. Solo quería capturar ese momento increíble que se desarrollaba frente a ella. Mientras la música continuaba, Jessica observó la transformación que ocurría a su alrededor. El hombre de negocios, que había estado riendo, ahora estaba completamente quieto, con el tenedor a medio camino de la boca. La anciana de la mesa de al lado tenía lágrimas corriendo por su rostro. Incluso la camarera detrás del mostrador había dejado de trabajar y estaba allí de pie con una mirada de puro asombro.
Los dedos de la chica se movían sobre las teclas con una gracia y precisión imposibles. El piano era claramente viejo y desafinado, pero de alguna manera eso no importaba. La música se elevaba por encima de las imperfecciones del instrumento y llenaba cada rincón del café con algo mágico. Jessica seguía grabando, moviendo su teléfono ligeramente para obtener un mejor ángulo. Se aseguraba de capturar no solo a la chica tocando, sino también los rostros de la gente que escuchaba. La transformación de la burla al asombro era algo que necesitaba ser documentado. Cuando terminó la actuación y comenzaron los aplausos, Jessica estaba llorando. No pudo evitarlo. La música había tocado algo profundo en su interior que ni siquiera sabía que estaba allí. Mientras veía a Tony prometerle comida a la chica y a los demás clientes disculparse por su comportamiento anterior, Jessica sintió que había presenciado algo realmente especial. De vuelta en su apartamento esa noche, Jessica estaba sentada en el sofá con su portátil abierto, mirando el video que había grabado. Ya lo había visto 5 veces, y la conmovió tanto como en el café. El talento de la chica era innegable. Pero había algo más en la actuación, una profundidad emocional que parecía mucho más allá de su juventud. Jessica trabajaba como gestora de redes sociales independiente, así que comprendía la rapidez con la que el contenido podía difundirse en línea. También comprendía el poder de una buena historia. Este video tenía todos los elementos que hacían que el contenido se volviera viral. Un giro inesperado, una emoción genuina y un mensaje que conectara con la gente. Pero Jessica dudó antes de publicarlo. La chica claramente vivía en la calle y no quería explotar su situación. Por otro lado, tal vez este video podría ayudarla de alguna manera. Tal vez podría brindarle oportunidades o conectarla con personas que podrían marcar la diferencia en su vida. Después de pensarlo durante 1 hora, Jessica decidió publicar el video en sus redes sociales. Escribió un pie de foto sencillo. Esta chica sin hogar preguntó si podía tocar el piano a cambio de comida en una cafetería local. Nadie se esperaba esto. Su talento es absolutamente increíble. Por favor, comparte esto y ayuda a que su historia se conozca. Lo publicó en 8:30 de la noche y luego fui a preparar la cena, sin esperar mucho. Las redes sociales eran impredecibles. A veces las publicaciones tenían miles de visitas, a veces 5. No había forma de saber qué sucedería. Para las 10 de la noche, el video se había compartido 50 veces y había recibido más de 500 visitas. Para la medianoche, había alcanzado las 2000 visitas y se había compartido en múltiples plataformas. Jessica se fue a la cama asombrada por la respuesta, pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Se despertó a la mañana siguiente con su teléfono vibrando constantemente con notificaciones. El video había explotado de la noche a la mañana. Ya tenía más de 100,000 visitas y se había compartido miles de veces. Local N. Las estaciones de noticias la llamaban pidiéndole permiso para usar el material. Los blogs musicales escribían al respecto. Los comentarios llegaban a raudales de todo el mundo. Esta chica tiene más talento en su dedo meñique que la mayoría de los músicos profesionales, escribió un usuario. No puedo parar de llorar. Esto es lo más hermoso que he escuchado, dijo otro. Alguien tiene que ayudar a esta chica. Su lugar está en una escuela de música, no en la calle. Llevo 20 años tocando el piano y nunca podría tocar así. Es absolutamente increíble. Los comentarios no paraban de llegar, cada uno más alentador que el anterior. La gente compartía sus propias historias de lucha y redención. Los músicos se ofrecían a ayudar. Los profesores de música preguntaban cómo podían contactar con la chica. Pero entre todos los elogios y el apoyo, había comentarios que le dolían el corazón a Jessica. La gente se preguntaba qué había pasado para que una joven tan talentosa acabara en la calle. Querían saber dónde estaba y cómo podían ayudarla directamente. Jessica se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de la chica. Con toda la emoción de la actuación y el final, se había ido del café sin obtener ninguna información sobre ella. Ahora,
A medida que el video seguía difundiéndose y más gente quería ayudar, Jessica no tenía forma de conectarlos con la chica que había creado ese hermoso momento. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la doctora Rachel Kim se preparaba para ir a trabajar cuando su asistente la llamó presa del pánico. Doctora Kim, tiene que ver este video que se está volviendo viral. Creo que es de una de sus exalumnas. Rachel era profesora de piano en la Academia de Música de Wellington, una de las escuelas de música más prestigiosas del estado. Llevaba 15 años enseñando allí y había trabajado con cientos de jóvenes músicos talentosos. Pero cuando abrió el enlace que le había enviado su asistente y vio el video, supo de inmediato a quien estaba mirando. «Dios mío», susurró, mientras su taza de café se le resbalaba de la mano y se estrellaba contra el suelo. «Lee. Ay, Lily. ¿Qué te pasó?» Lily Chen había sido una de las alumnas más prometedoras que Rachel había enseñado. Llegó a la academia con una beca completa a los 13 años, después de que un profesor de música de su escuela secundaria descubriera su extraordinario talento. Durante 2 años, Lily fue la estrella del programa. Ganó todos los concursos en los que participó. Interpretó solos con la Sinfónica de la ciudad. Todos predijeron que tendría una brillante carrera como concertista de piano. De repente, desapareció. Rachel recordaba ese día con claridad. Era un lunes por la mañana de octubre, hacía casi 2 años. Lily simplemente no se presentó a su clase. Cuando Rachel llamó al número de contacto de emergencia, le dijeron que Lily ya no podía asistir a la academia debido a circunstancias familiares. Nadie le dio más detalles. Y a pesar de los esfuerzos de Rachel por averiguar qué había sucedido, Lily simplemente desapareció de su vida. Al ver este video de su exalumna jugando en un café, claramente sin hogar y desesperada, Rachel sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había terminado una niña tan talentosa en la calle? Rachel llamó de inmediato a la oficina principal de la academia y pidió que buscaran el expediente de Lily. Lo que descubrió le rompió el corazón. Tras la muerte de sus padres en un accidente de coche, la habían ubicado con familiares que habían aceptado seguir apoyando su educación. Pero, al parecer, ese apoyo terminó cuando Lily cumplió 16 años y superó la edad límite del sistema de acogida sin tener a dónde ir. La academia intentó contactarla cuando dejó de asistir, pero la información de contacto ya no era válida. Finalmente, se vieron obligados a otorgarle la beca a otra estudiante. Rachel pasó la mañana viendo el video una y otra vez, notando cada vez nuevos detalles en la actuación de Lily. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de vivir en la calle durante meses, su técnica seguía siendo impecable. En todo caso, su forma de tocar había adquirido una profundidad y una madurez emocional que no había tenido antes. Pero Rachel también notó cosas que la preocupaban. Lily estaba claramente desnutrida. Su ropa estaba sucia y desgastada. Parecía cansada y asustada incluso mientras tocaba. Esta brillante joven música se estaba consumiendo lentamente en las calles, y Rachel no soportaba la idea. Inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas. Primero, llamó al director de la academia para hablar sobre la posibilidad de restituirle la beca a Lily. Luego, llamó a varios refugios locales y organizaciones de servicios sociales, preguntando si tenían alguna información sobre una adolescente llamada Lily Chen. Pero su llamada más importante fue al Tony's Café. «Hola, soy la doctora Rachel Kim de la Academia de Música de Wellington», dijo cuando Tony contestó el teléfono. «Ayer vi un video en línea de una joven tocando el piano en su restaurante. Necesito encontrarla. Ella es una de mis antiguas alumnas y la he estado buscando durante casi 2 años. 3 años antes, la vida de Lily Chen había cambiado. Había sido completamente diferente. Vivía en una casa pequeña pero cálida en la calle Maple con sus padres, David y Michelle Chen. Su padre trabajaba como contable en una empresa local y su madre daba clases en primaria. No eran ricos, pero eran felices y su casa siempre estaba llena de música.
El piano de su sala era un viejo piano vertical que David había comprado de segunda mano cuando Lily cumplió 7 años y empezó a mostrar un verdadero interés por la música. Michelle había tocado el piano de niña y fue quien le enseñó a Lily los fundamentos. Pero pronto se hizo evidente que su hija tenía un don que iba mucho más allá de todo lo que sus padres habían visto jamás. Lily podía oír una canción una vez y reproducirla a la perfección. Entendía el ritmo y la melodía de una forma que parecía casi mágica. A los 10 años, tocaba piezas que la mayoría de los músicos adultos encontraban desafiantes. Sus padres juntaban dinero para clases particulares, llevándola en coche 1 hora de ida y otra de vuelta para estudiar con el mejor profesor que podían permitirse. La rutina de la familia Chen era sencilla, pero llena de amor. David salía temprano para el trabajo cada mañana, despidiéndose con un beso de su esposa e hija. Michelle acompañaba a Lily a la escuela y luego iba a su aula, donde enseñaba 3er grado. Por las noches, cenaban juntas mientras Lily les contaba cómo había sido su día, y luego practicaba piano mientras sus padres lavaban los platos y hablaban de sus planes para el fin de semana. Lily recordaba esas tardes como los momentos más felices de su infancia. El sonido de la tranquila conversación de sus padres, mezclado con la música que ella componía, creaba una especie de armonía que la hacía sentir completamente segura y querida. A veces, su madre se sentaba a su lado en el banco del piano y tocaban duetos juntas, riendo cuando alguna se equivocaba. Cuando Lily tenía 13 años, su profesora de música le recomendó que se presentara a una audición para el programa de becas de la Academia de Música de Wellington. La academia era conocida en todo el estado por formar músicos de talla mundial, y una beca completa allí le abriría puertas que la familia Chen nunca podría haber podido permitirse por sí sola. Lily estaba nerviosa por la audición, pero sus padres la apoyaron incondicionalmente. Su padre se tomó un tiempo libre del trabajo para llevarla a la academia, y su madre pasó semanas ayudándola a practicar y prepararse. Cuando Lily fue aceptada con una beca completa, toda la familia lo celebró como si hubieran ganado la lotería. «Estamos muy orgullosos de ti, cariño», dijo su madre, abrazándola fuerte tras recibir la llamada de aceptación. «Vas a hacer cosas increíbles». La Academia de Música Wellington fue como entrar en un mundo diferente. El edificio era hermoso y majestuoso, con salas de práctica con una acústica perfecta y pianos que se afinaban cada semana. Al principio, Lily se sintió intimidada, rodeada de estudiantes que parecían más sofisticados y seguros que ella. Pero una vez que empezó a tocar, todo eso se desvaneció. La doctora Rachel Kim se convirtió en algo más que la profesora de piano de Lily. Se convirtió en su mentora y casi en una segunda madre. La doctora Kim vio algo especial en Lily y trabajó con ella durante horas, además de las clases programadas, ayudándola a desarrollar no solo su técnica, sino también su comprensión de la música como arte. «No solo tocas las notas, Lily», le contaba la doctora Kim durante sus sesiones. «Cuentas una historia. Cada pieza musical tiene algo que decir, y tu trabajo es ayudar a la gente a escuchar esa historia». Bajo la guía de la doctora Kim, Lily prosperó. Ganó su primer concurso estatal a los 14 años, interpretando una pieza de Rachmaninoff que puso de pie a todo el público. Sus padres condujeron 3 horas para verla actuar, y cuando los vio llorar de orgullo entre el público, supo que todo el esfuerzo había valido la pena. La vida parecía perfecta. Lily sobresalía en la academia. Sus padres estaban orgullosos y la apoyaban, y su futuro parecía prometedor. Soñaba con asistir a un prestigioso conservatorio después del instituto, tal vez incluso estudiar en el extranjero. La doctora Kim le decía a menudo que tenía talento para actuar con importantes sinfónicas de todo el mundo. Pero todo cambió una lluviosa tarde de jueves de octubre. Lily estaba en la academia hasta tarde esa noche, practicando para un recital. Sus padres habían ido a cenar al cine, algo que rara vez hacían, pero que Lily había alentado. «Se merecen una cita», les había dicho con una sonrisa. «Voy a llevar a casa con Jessica desde mi clase de teoría».
La llamada llegó a las 9:47 de la noche. La doctora Kim encontró a Lily en la sala de prácticas número 7, trabajando en un pasaje difícil de una puerta de entrada de Sopan. Cuando el director de la academia llamó a la puerta con expresión seria, Lily supo de inmediato que algo andaba mal. «Lily, tenemos que hablar», dijo con suavidad. «Ha habido un accidente». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de hospitales, policías y trabajadores sociales. El conductor del camión, que se saltó el semáforo en rojo y se estrelló contra el coche de sus padres, estaba bebiendo. David Chen murió en el impacto. Michelle vivió lo suficiente para llegar al hospital, pero falleció mientras Lily corría hacia allí en la parte trasera de un coche patrulla. A los 15 años, Lily Chen quedó huérfana. El funeral fue una pesadilla que Lily pasaría el resto de su vida intentando olvidar. Familiares bienintencionados, a quienes apenas conocía, hicieron planes para su futuro sin preguntarle qué quería. La casa en Maple Street tendría que venderse para pagar deudas. El piano se iría con ella. La madre de Lily tenía una hermana llamada Patricia que vivía a 2 estados de distancia. Patricia nunca se había casado, trabajaba como enfermera y apenas había hablado con Michelle en años debido a un desacuerdo familiar que Lily nunca comprendió del todo. Pero Patricia era la pariente viva más cercana de Lily, así que se convirtió en su tutora legal. «Es temporal», aseguró Patricia a los trabajadores sociales, «solo hasta que podamos determinar qué es lo mejor para el futuro de Lily». Pero Patricia vivía en un apartamento pequeño y nunca había querido tener hijos. Trabajaba muchas horas en el hospital y volvía a casa agotada e irritada por la presencia de una adolescente afligida que le recordaba dolorosamente a la hermana que había perdido. La Academia de Música de Wellington intentó colaborar con Patricia para que Lily pudiera continuar su educación. Le ofrecieron transporte e incluso organizaron que una familia local la alojara durante la semana para que pudiera continuar sus estudios. Pero Patricia veía la academia como un lujo caro que Lily ya no podía permitirse. «Tienes que ser realista», le dijo Patricia a Lily una noche, unos 3 meses después del accidente. «Tus padres se han ido, y con ellos se fue el dinero para la escuela privada y las clases de música. Ahora tienes que centrarte en cosas prácticas, como obtener una educación regular y prepararte para un trabajo normal». Lily intentó explicarle que su educación en la academia era gratuita, que tenía una beca completa, que esta era su oportunidad de un futuro real. Pero Patricia ya había tomado una decisión. Matriculó a Lily en la escuela secundaria pública local y les dijo a los de la academia que no regresaría. La doctora Kim llamó a la casa repetidamente, intentando convencer a Patricia de que lo reconsiderara. Se ofreció a asegurarse personalmente de que la educación de Lily no le costara nada a la familia. Incluso ofreció que Lily viviera con ella durante el año escolar, pero Patricia se negó. «La niña necesita estabilidad y experiencias normales», le dijo a la doctora Kim durante su última conversación telefónica. «Todo esto de la música solo le llenará la cabeza de sueños irrealizables. Es hora de que madure y se enfrente a la realidad». Y así, el mundo de Lily se derrumbó por segunda vez en 6 meses. La escuela pública estaba bien, pero Lily se sentía como una prisión. No había ningún programa de música que valiera la pena mencionar, y mucho menos piano. Los demás estudiantes eran bastante amables, pero no entendían por qué parecía tan triste todo el tiempo. ¿Cómo podía explicar que había perdido no solo a sus padres, sino toda su identidad como música? El apartamento de Patricia tenía paredes delgadas y vecinos que se quejaban del ruido, así que Lily ni siquiera podía practicar con el pequeño teclado que había logrado conservar de sus pertenencias de la infancia. La música, que siempre había sido su refugio y su alegría, se convirtió en otra fuente de dolor. Lo peor era el silencio de la academia. La doctora Kim intentó mantenerse en contacto al principio, pero Patricia interceptó las llamadas y las cartas. Finalmente, la comunicación se cortó, y Lily asumió que todos en la academia simplemente la habían olvidado. No sabía que la doctora
Kim había luchado durante meses para recuperarla, ni que su beca estaba abierta por si las circunstancias cambiaban. Lo único que Lily sabía era que la vida que tanto había trabajado por construir se había esfumado, y a nadie parecía importarle lo suficiente como para ayudarla a recuperarla. Vivir con Patricia se volvió más difícil con el paso de los meses. Patricia resentía tener que cuidar a una adolescente a la que apenas conocía, y Lily se sentía como una carga indeseada en el pequeño apartamento. Apenas se hablaban, y cuando lo hacían, solían terminar en discusiones sobre el futuro de Lily. «Ya tienes 16», dijo Patricia una noche mientras cenaban sopa enlatada y galletas en la pequeña mesa de la cocina. «Tienes que empezar a pensar en qué harás cuando cumplas 18. No puedo mantenerte para siempre». Lily se quedó mirando su sopa, intentando no llorar. «Lo sé. He estado buscando programas universitarios, y hay algunas escuelas de música que ofrecen cursos de música». Patricia la interrumpió. «Lily, ya hemos hablado de esto. Tienes que ser práctica. Busca enfermería, docencia o algo que realmente te permita pagar las facturas». Esa noche, Lily se acostó en la pequeña cama del cuarto de invitados de Patricia y miró al techo, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Sus padres se habían ido. Su carrera musical había terminado antes de empezar. Y vivía con alguien que veía sus sueños como meras fantasías infantiles. 3 días después de que el video se hiciera viral, Lily Chen estaba sentada en la biblioteca pública del centro, completamente inconsciente de. Su vida se había convertido en el centro de atención internacional. Usaba una de las computadoras para buscar ofertas de trabajo, aunque su falta de domicilio fijo hacía imposible completar la mayoría de las solicitudes. La biblioteca se había convertido en su refugio durante el día. Era cálida, tranquila, y nadie la molestaba mientras se mantuviera apartada. La bibliotecaria, la señora Johnson, la había notado venir con regularidad, y discretamente, había empezado a permitirle quedarse más tiempo del habitual para usar la computadora. Lily estaba revisando ofertas de trabajo con salario mínimo cuando la adolescente que estaba frente a la computadora a su lado se quedó sin aliento. «Dios mío, tienen que ver este video», les dijo a sus amigas. «Esta chica sin hogar toca el piano como si viniera del cielo. Es increíble». Lily la miró sin mucho interés. Había aprendido a ignorar la mayoría de las conversaciones a su alrededor, especialmente las que hablaban sobre videos virales y tendencias en redes sociales que parecían completamente ajenas a su lucha diaria por sobrevivir. Pero entonces escuchó la música de piano que salía de los altavoces de la computadora de la adolescente. A Lily se le heló la sangre. Reconoció la melodía al instante porque la había escrito ella misma, improvisándola durante su actuación en el Tony's Café hacía 3 días. Lentamente, sin atreverse a respirar, se giró para mirar la pantalla. Allí estaba, sentada ante ese viejo piano, tocando con cada gota de emoción que le quedaba en el corazón. La calidad del video no era muy buena, pero lo capturó todo, su nerviosismo al principio, la transformación que se produjo cuando la música tomó el control y el silencio atónito del público al terminar. «¿Cuántas visualizaciones tiene?», preguntó uno de los otros adolescentes. «Casi 3 millones», respondió la primera chica. «Y mira todos estos comentarios. Todos intentan encontrarla. Algún profesor de música también la busca». «¡Qué locura!». Las manos de Lily empezaron a temblar. 3 millones de personas la habían visto tocar. 3 millones de desconocidos la habían visto en su momento más vulnerable, cuando estaba sucia, desesperada y mendigando comida. La idea la asqueó y la expuso de una forma casi insoportable. Pero lo que la asustó aún más fue la mención de una profesora de música que la buscaba. Solo podía ser la doctora Kim, lo que significaba que su vida anterior había chocado con su realidad actual, y no estaba segura de estar preparada para ello. Lily cerró el navegador en silencio y recogió su mochila. Necesitaba salir de la biblioteca, lejos del video, los comentarios y la posibilidad de que alguien la reconociera. Mientras caminaba hacia la salida,
Oyó a la señora Johnson llamarla suavemente. Lily, querida, ¿puedo hablar contigo un momento? El corazón de Lily latía con fuerza. ¿Había visto la bibliotecaria el video? ¿Lo sabía? Pero cuando se dio la vuelta, la expresión de la señora Johnson era amable pero preocupada, la misma que había mirado a Lily durante semanas. Quería que supieras que el centro comunitario Riverside ha comenzado un nuevo programa, dijo la señora Johnson en voz baja. Ofrecen comidas gratuitas y alojamiento temporal para jóvenes que necesitan ayuda para recuperarse. Pensé que podría interesarte, dijo Lily casi llorando de alivio. La señora Johnson solo intentaba ayudar con su habitual amabilidad. No sabía nada del video. Gracias, logró decir Lily. Lo pensaré. El centro comunitario Riverside estaba a 20 minutos a pie de la biblioteca, ubicado en un barrio que se estaba revitalizando lentamente, pero aún tenía muchos edificios y terrenos vacíos. Lily había pasado por allí muchas veces, pero nunca había entrado. Había algo en los centros comunitarios que le recordaba demasiado a las oficinas de servicios sociales con las que había tratado después de la muerte de sus padres, y trataba de evitar cualquier cosa que pudiera requerir que llenara formularios o respondiera preguntas sobre su situación. Pero a medida que se acercaba la noche y se enfrentaba a otra noche tratando de encontrar un lugar seguro para dormir, la sugerencia de la señora Johnson empezó a parecerle más atractiva. Al menos podría conseguir una comida caliente y tal vez averiguar si había algún recurso que la ayudara a encontrar trabajo. El centro comunitario estaba ubicado en un viejo edificio de ladrillo que probablemente había sido una escuela o una iglesia hacía muchos años. Las puertas principales eran pesadas y estaban pintadas de azul brillante, y había letreros coloridos que anunciaban diversos programas y servicios. A través de las ventanas, Lily podía ver a la gente dentro, algunos sentados alrededor de mesas conversando, otros haciendo fila en lo que parecía un área de servicio de comidas. Se quedó afuera durante 10 minutos, armándose de valor para entrar. Finalmente, el hambre y el cansancio vencieron a su ansiedad, y abrió las puertas azules. El interior del centro comunitario era más cálido y acogedor de lo que esperaba. Las paredes estaban pintadas de colores alegres y cubiertas de obras de arte que parecían hechas por niños. Había una gran sala principal con varias salas más pequeñas que se ramificaban. Y todo el lugar tenía una sensación de actividad organizada sin caos. Una mujer de unos 50 años con Gr. Una mujer con el pelo largo y una cálida sonrisa se acercó a Lily mientras permanecía insegura en la puerta. Hola. Soy Carmen Rodríguez y dirijo este lugar. Parece que vienes a cenar. Atendemos de 5 a 7 todas las noches y todos son bienvenidos. La voz de Carmen tenía un ligero acento y un tono que la tranquilizó de inmediato. No hacía preguntas invasivas ni la hacía sentir como un caso de caridad. Solo le ofrecía comida y amabilidad. Sí, por favor, dijo Lily en voz baja. La señora Johnson de la biblioteca me habló de este lugar. Dorothy Johnson es un tesoro, dijo Carmen con una sonrisa genuina. Nos manda a mucha gente. Ven, déjame enseñarte los alrededores y darte de comer. La cena fue sencilla pero buena. Arroz con frijoles y pollo, pan fresco y verduras que realmente sabían a preparadas con cuidado, no a recién calentadas. Lily se sentó a la mesa con otras personas de su edad, pero nadie la presionó para que hablara si no quería. Después de cenar, Carmen invitó a Lily a quedarse para lo que ella llamaba tiempo en comunidad, una hora en la que la gente podía participar en diversas actividades o simplemente relajarse y socializar. Algunos jugaban a juegos de mesa, otros leían o veían la televisión. En una esquina, Lily vio a un grupo de niños reunidos alrededor de algo que parecía una zona de música. La curiosidad la venció y se acercó para ver qué pasaba. Un adolescente intentaba enseñar a unos niños más pequeños a tocar una canción sencilla con una guitarra acústica destartalada. Los niños estaban entusiasmados, pero era evidente que les costaba lo básico. Es más difícil de lo que parece, ¿verdad? Lily le dijo en voz baja a una de las niñas que intentaba rasguear la guitarra. La niña,
que parecía de unos 8 años, asintió con seriedad. Miguel dice que necesito practicar más, pero mis dedos no quieren ir a donde deben ir. Lily sonrió, recordando sus propias dificultades iniciales con el piano. ¿Puedo enseñarte algo? Le quitó la guitarra con cuidado y ajustó sus dedos en los trastes. No había tocado mucho la guitarra, pero los principios eran similares a los del piano, y siempre se le había dado bien entender los instrumentos rápidamente. Tocó una melodía sencilla que los niños reconocieron, la melodía de un popular programa de dibujos animados. Los niños se reunieron a su alrededor, emocionados de escuchar algo que conocían tocado con tanta claridad. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Miguel con los ojos muy abiertos. Eso sonaba como un músico de verdad. Yo tocaba el piano, dijo Lily, devolviéndole la guitarra. La música es música, ya sea piano, guitarra o cualquier otra cosa. Lo importante es escuchar la melodía en tu cabeza e intentar que tus dedos la sigan. Pasó la siguiente media hora trabajando con los niños, mostrándoles posiciones sencillas de los dedos y ayudándolos a entender el ritmo. Se sentía bien ser útil, compartir algo que sabía en lugar de ser siempre la que necesitaba ayuda. Carmen observaba desde el otro lado de la sala, notando la naturalidad con la que Lily trabajaba con los niños y cuanto respondían a su paciente estilo de enseñanza. Cuando terminó el tiempo en comunidad y los niños guardaron los instrumentos a regañadientes, Carmen se acercó a Lily. «Eres muy buena con ellos», dijo Carmen. «Y parece que sabes mucho de música. ¿Alguna vez has pensado en enseñar?» Lily sintió una punzada de pérdida que le era familiar. «Yo quería ser música profesional. Pero eso fue hace mucho tiempo. Habilidades como esa no desaparecen así como así», dijo Carmen con dulzura. «¿Te interesaría ayudar con nuestro programa de música infantil? No es nada formal, solo unas horas a la semana. Podríamos ofrecerte un pequeño estipendio y comidas garantizadas durante tu estancia». No era mucho, pero era la primera oportunidad real que le ofrecían a Lily en meses. Y lo más importante, era algo relacionado con la música, algo que le recordaba quién era antes. «Me gustaría», dijo Lily, sorprendiéndose de lo mucho que lo decía en serio. Durante las 2 semanas siguientes, Lily se convirtió en una asidua del centro comunitario. Trabajaba con el grupo de música infantil 3 veces por semana, enseñándoles canciones sencillas y teoría musical básica. Los niños la adoraban, y Lily se encontraba deseando ver su entusiasmo y progreso. Carmen también la ayudó a solicitar otros servicios del centro, una dirección postal para solicitudes de empleo, acceso a una computadora para escribir resumen y recomendaciones de otras organizaciones que podrían ayudarla con vivienda y empleo. Por primera vez en meses, Lily sintió que estaba avanzando en lugar de simplemente sobrevivir. Seguía sin hogar, durmiendo en portales y albergues casi todas las noches, pero había recuperado un propósito y había gente que valoraba su contribución. Casi se había olvidado del video viral cuando la doctora Kim finalmente la encontró. La doctora Kim visitó el centro comunitario cada pocos días durante las siguientes 3 semanas. Nunca la presionó demasiado, pero siempre la animó con cariño a considerar volver a la música. Le trajo partituras que pensó que podrían gustarle. Compartieron historias sobre los estudiantes actuales de la academia. Poco a poco, comenzaron a reconstruir la confianza rota por años de silencio. Lily esperaba con ilusión estas visitas, aunque le despertaran emociones complejas. La doctora Kim representaba todo lo que había perdido: sus sueños, su identidad como música, el futuro que alguna vez imaginó. Pero también representaba la posibilidad, y Lily no estaba segura de estar lista para volver a tener tantas esperanzas. El gran avance se produjo durante un día particularmente difícil en el centro comunitario. Una de las niñas del grupo musical de Lily, Isabella, de 7 años, se había portado mal toda la semana. Su madre había sido deportada recientemente, e Isabella vivía con su abuela mientras su padre tenía 2 trabajos para intentar mantener a la familia a flote. Isabella no podía concentrarse en las clases de música.
No dejaba de interrumpir a los demás niños, lanzando instrumentos, y finalmente, rompiendo a llorar, algo que parecía provenir de algo mucho más profundo que la frustración infantil. Lily envió a los otros niños a buscar la merienda con Carmen y se arrodilló junto a Isabella, quien estaba acurrucada en un rincón de la sala de música, sollozando. «Extraño a mi mamá», susurró Isabella. «Solía cantarme todas las noches, y ahora no recuerdo la canción». A Lily se le partió el corazón por esta pequeña que estaba experimentando su propia versión de una pérdida devastadora. Pensó en su madre, en las canciones que solían tocar juntas en el piano, en cómo la música había sido el lenguaje del amor en su hogar. «¿Puedes tararear alguna parte de la canción?», preguntó Lily con dulzura. «Aunque sea un poquito». Isabella tarareó algunas notas entrecortadas, una melodía sencilla que sonaba como una nana tradicional. Lily reconoció la melodía. Era una canción que su madre le había cantado cuando era pequeña. «Conozco esa canción», dijo Lily en voz baja. «¿Quieres que te la toque?». Isabella asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Lily se sentó ante el pequeño teclado que usaban para las clases de los niños. No mucho mejor que el roto que llevaba en la mochila, pero bastante funcional. Tocó la nana lenta y sencillamente, dejando cada nota suspendida en el aire. Mientras tocaba, Isabella dejó de llorar y empezó a tararear. Otros niños empezaron a regresar a la habitación, atraídos por la música. Incluso Carmen apareció en la puerta, escuchando en silencio. Pero algo le sucedió a Lily mientras tocaba a esa sencilla nana. Todas las emociones que había estado conteniendo durante meses. El dolor por sus padres, la ira por el sistema que le había fallado, el miedo por su futuro, el amor por estos niños que le habían dado un propósito. Todo fluyó en la música. Empezó a improvisar, tomando la melodía básica de la nana y desarrollándola en algo más complejo y hermoso. Su mano izquierda añadió armonías que hablaban de pérdida y añoranza, mientras su mano derecha encontraba variaciones que expresaban esperanza y resiliencia. Los niños permanecieron absortos, sin comprender la complejidad técnica de lo que escuchaban, pero sintiendo las emociones que Lily vertía en cada nota. Isabella se acercó al teclado. Sus lágrimas se detuvieron. Su pequeña mano se extendió para tocar las teclas como si la música fuera algo mágico y tangible. Cuando Lily finalmente dejó de tocar, la sala quedó en completo silencio. Miró a su alrededor, a los rostros que la observaban, niños que nunca habían escuchado algo así. Carmen, cuyos ojos brillaban de comprensión, y la doctora Kim, que había llegado durante la improvisación y estaba de pie en la puerta con lágrimas corriendo por su rostro. «¡Qué hermoso!», susurró Isabella. «Sonaba como la voz de mi mamá». La doctora Kim se acercó al teclado lentamente, como si temiera romper el hechizo que la música de Lily había creado. «Lily», dijo en voz baja, «eso fue extraordinario. Nunca te había oído tocar con tanta profundidad emocional. Has crecido como músico de maneras que no tienen nada que ver con la técnica ni la formación». Lily bajó la mirada hacia sus manos, que aún descansaban sobre las teclas. Se sentía diferente, admitió, como si la música viniera de otro lugar. «Venía del corazón», dijo la doctora Kim, «de tus experiencias, de tu dolor, de tu crecimiento. Eso es lo que hace verdaderamente grande a un músico. No solo la habilidad técnica, sino la capacidad de traducir la experiencia humana en algo que conmueve a la gente». Durante los días siguientes, Lily se encontró pensando constantemente en ese momento en la sala de música. Por primera vez desde la muerte de sus padres, se había sentido completamente conectada con su música de nuevo. No solo tocando notas o demostrando técnicas a los niños, sino expresando algo real e importante a través del piano. Empezó a pasar más tiempo al teclado después de que terminaran las clases de los niños, explorando las emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Carmen le permitía quedarse después de hora a veces, y Lily tocaba en el centro comunitario vacío, trabajando melodías que contaban la historia de todo.
La doctora Kim continuó animándola con cariño, pero también comenzó a presentarle a Lily un plan concreto para retomar sus estudios musicales serios. La junta de la academia acordó crear un programa especial de becas. La doctora Kim explicó durante una de sus conversaciones que estaría diseñado para estudiantes que han tenido interrupciones en su educación debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Tú serías la primera beneficiaria. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Lily, aunque comenzaba a sentir una familiar esperanza, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse cautelosa. Matrícula completa, por supuesto, más un subsidio de vivienda y servicios de apoyo para la transición. Podrías empezar con una carga lectiva más ligera si necesitas tiempo para reajustarte y no habría presión para apresurarte. Podrías tomarte el tiempo que necesites para sentirte cómoda. Lily guardó silencio un largo rato, pensando en todas las posibilidades y todos los riesgos. ¿Tendría que hacer una audición? Formalmente, sí, pero sinceramente, después de lo que te he oído tocar aquí, no me preocupa tu aceptación. La pregunta es si esto es lo que quieres. Esa noche, Lily permaneció despierta en el refugio donde se alojaba, mirando al techo e intentando imaginarse de nuevo en el mundo de la Academia de Música de Wellington. ¿Podría volver a encajar en ese entorno después de todo lo que había pasado? ¿La aceptarían los demás estudiantes o siempre sería la persona de beneficencia que había vivido en la calle? Pero lo más importante, ¿quería volver a su sueño de convertirse en música profesional? ¿O sus experiencias habían cambiado sus expectativas en la vida? La respuesta le llegó gradualmente durante la semana siguiente, mientras trabajaba con los niños y veía cómo la música transformaba sus vidas de maneras pequeñas pero significativas. Isabella había vuelto a sonreír y les enseñaba la canción de cuna a otros niños. Carlos había descubierto un ritmo natural y no paraba de golpear cualquier superficie que encontrara. Una niña tímida llamada María había encontrado su voz a través del canto y estaba adquiriendo más confianza en otras áreas de su vida. Lily se dio cuenta de que su relación con la música había evolucionado. Ya no se trataba solo de logros personales o éxito profesional. Se trataba de conectar, de usar su don para ayudar a otros a encontrar su propia voz y sanar sus heridas. Tomó su decisión un viernes por la tarde, después de una sesión de música particularmente exitosa en la que los 6 niños lograron tocar una canción sencilla juntos en armonía. «Quiero audicionar para la academia», le dijo a la doctora Kim, «pero tengo algunas condiciones». La doctora Kim levantó las cejas, intrigada. ¿Qué tipo de condiciones? Quiero seguir trabajando aquí en el centro comunitario. No solo mientras sea estudiante, sino como parte de mi plan de carrera. Quiero estudiar musicoterapia y participación comunitaria, además de interpretación. Quiero aprender a usar la música para ayudar a personas como estos niños, personas que están lidiando con el trauma, el desplazamiento y la pérdida. La doctora Kim sonrió y Lily pudo ver orgullo y comprensión en su expresión. Me parece una idea maravillosa. La academia ha estado buscando expandir sus programas de extensión comunitaria. Tener una estudiante que comprenda estos temas por experiencia propia sería invaluable, y quiero audicionar con mi propia composición. No una pieza clásica escrita por otra persona, sino algo que cuente mi historia. Mejor aún, la doctora Kim dijo, cuando quieres programar la audición. 3 semanas después, Lily estaba frente a las puertas familiares de la Academia de Música de Wellington, con un sencillo vestido negro que Carmen le había ayudado a encontrar en una tienda de segunda mano. Llevaba el pelo limpio y bien peinado, y llevaba la partitura de la pieza. Había estado trabajando en ella todos los días desde que tomó la decisión. La sala de audiciones lucía exactamente igual que hacía 4 años, cuando tenía 13 años y estaba desesperada por demostrar que merecía una beca. El piano de cola brillaba bajo las luces brillantes, y el jurado estaba sentado detrás de una mesa larga, con expresiones neutrales y profesionales, pero Lily se sentía completamente diferente a cómo se sintió durante su primera audición. No estaba nerviosa ni desesperada por impresionar a nadie.
Simplemente estaba lista para compartir su historia a través de la música y ver a dónde la llevaba. Por favor, diga su nombre y la pieza que interpretará, se solicita. La jefa del comité de admisiones. Me llamo Lily Chen y interpretaré una composición original llamada Finding Home. Se sentó al piano y respiró hondo, pensando en Isabella, Carlos y María, en Tony y su cafetería, en Carmen y el centro comunitario, en la doctora Kim y su fe inquebrantable, en sus padres y el amor que había iniciado su trayectoria musical. Entonces comenzó a tocar.